El cronómetro marcaba exactamente 90 minutos y 2 segundos, pero para Sofía Ramos el tiempo simplemente se detuvo. El Stade de France, en París, era un océano de luces frías y camisetas naranjas, y la tensión era un peso físico, sofocando el aire. 0-0, semifinal del Campeonato Mundial Femenino. El balón viajaba por el césped mojado, un proyectil verde esmeralda hacia su destino final. El pie derecho de la atacante mexicana. Era la última jugada. Holanda, gigante favorita y actual, subcampeona mundial, había avanzado con la arrogancia de quien solo cumplía una formalidad. México, el underdog, aguantaba el tirón, pero en ese instante el juego se convirtió en una carrera de 50 metros, un duelo personal, la historia de una nación entera reducida a una mujer contra la implacable Eva van der Sar, la capitana holandesa, que le había dicho al mundo: ellas jamás verán una final. El planeta contenía la respiración. Aquel no era solo un lance, era la hora de reescribir el destino. Lo que vendría a continuación no sería un tiro fuerte, sino un acto de poesía, un toque de pura audacia que silenciaría la presunción y haría llorar de orgullo a todo un país. Este es el momento en que la historia del fútbol, para siempre, cambió. La cámara enfoca un close-up de los ojos de Sofía. No muestran agotamiento, aunque cada músculo de su cuerpo gritaba pidiendo ayuda después de una batalla épica de 90 minutos contra la defensa más sólida del planeta. Los ojos de la atacante de Chiapas, la bala, reflejan solo una cosa: el fuego del recuerdo. Corre contra el viento, el césped volando detrás de sus botines y la sombra imponente de Eva van der Sar se acerca, viniendo de un ángulo que parecía imposible. La holandesa, alta, fuerte, dueña de una sonrisa que emanaba desdén en la rueda de prensa, tenía la misión de interceptar, de aniquilar aquel último suspiro mexicano. Pero Eva, en su prepotencia, había olvidado un detalle: el alma. Llega el balón. Sofía, con su bajo centro de gravedad y la disciplina forjada en campos de tierra, domina el pase largo con perfección. Lo que vio en ese instante no fue a la portera europea a 50 metros de distancia, sino el flashback de aquel titular, de aquella risa condescendiente de Eva. El estadio, los gritos, todo desaparece. Solo queda el roce del cuero del balón con su pie y la humillación que necesitaba ser lavada. Piensa en el peso de un país subestimado. Piensa en el desprecio que es sentir que tu esfuerzo y talentos son etiquetados como falta de mentalidad por alguien que nunca tuvo que luchar por nada. Ese fue el peso que Sofía cargó durante los 90 minutos y que ahora se transformaba en pura adrenalina. El arranque era una chispa. El césped parece alargarse, la portería se niega a acercarse más y Eva van der Sar, el muro de hormigón, cierra el cerco. El público europeo mayoritario se pone de pie, esperando lo inevitable: el desarme, el fin del sueño mexicano, la confirmación de la jerarquía. Pero Sofía, la chica de la comunidad rural, no había llegado hasta allí para ser una estadística más de casi. La defensa europea estaba desorganizada, impaciente. La portera avanza. La velocidad mental de la atacante es absurdamente superior a la física. ¿Qué harías si tuvieras solo un toque para cambiar la historia? La respuesta de Sofía Ramos fue un toque sutil, un vaselina suave, la forma más hermosa y dolorosa de humillación en el fútbol, que haría que el balón trazara una parábola lenta pero certera hacia la red. El silencio que siguió no fue de asombro, sino de un shock monumental. Para entender aquel toque de vaselina, había que retroceder, volver al polvo de Chiapas, donde Sofía Ramos vio la luz por primera vez. Ella no creció en centros de entrenamiento de élite, con césped perfecto y nutricionistas. Su campo era un pedazo de tierra batida, marcado por piedras, y donde el balón insistía en desviarse, exigiendo un control de toque que ni los grandes campos enseñan. La dificultad social era el primer adversario, y el desinterés por el fútbol femenino en México era el segundo. Aún más cruel, su casa, sencilla y de paredes azules descoloridas, guardaba más sueños que el propio pueblo. El fútbol no era una diversión, era la única salida, la promesa de una vida digna para su familia y sus hermanos.
el motor que la hacía levantarse a las 5 de la mañana para entrenar incluso antes de que saliera el sol. Este origen humilde, esta necesidad de probar, su valía en cada paso, era lo que la diferenciaba de sus rivales europeas, que venían de ligas establecidas y presupuestos millonarios. El contraste entre la fibra y el lujo era notorio. La selección mexicana femenina llegó a París como una intrusa. Nadie esperaba que pasaran de la fase de grupos. La prensa internacional las trataba con la condescendencia reservada a los equipos coloridos que animan el torneo, pero no lo ganan. La trayectoria, sin embargo, se construyó con sudor y una disciplina táctica férrea que sorprendió a los especialistas. Lo que faltaba en estructura sobraba en garra e inteligencia. El técnico, Ricardo "el Lobo" Jiménez, era un exdefensa que había convertido la defensa mexicana en una fortaleza impenetrable, enseñándoles a transformar cada error del adversario en una oportunidad fatal. Sofía, la bala, era su arma secreta, rápida, letal y con la capacidad de aparecer de la nada, desorganizando defensas predecibles. El equipo era una familia de Vinnosdisum, obreras, unidas por la misma llama de orgullo nacional, todas conscientes de que estaban allí para luchar contra algo más grande que el adversario en el campo, el escepticismo global. Holanda, por otro lado, representaba la cúspide del fútbol contemporáneo. Eran las actuales subcampeonas, una máquina de ataque y defensa, con jugadoras que eran celebridades globales y ganaban millones en patrocinios. La defensa y capitana Eva van der Sar era la personificación de esa superioridad, rubia, de más de 1,80 m, con la estampa de una guerrera nórdica, dominaba el área con una fuerza física que intimidaba. Eva hablaba con la seguridad de quien no tiene nada que demostrar, solo que exigir. Para ella, México era solo el obstáculo final antes del destino natural, el partido que haría la transición entre el deber cumplido y la final esperada. Las mexicanas veían en los ojos de las holandesas no el respeto de un rival, sino el tedio de quien espera el autobús retrasado. Este sentimiento de subestimación histórica era la carga que pesaba sobre cada jugadora latina, lo que convertía la semifinal no solo en un partido, sino en un ajuste de cuentas cultural. La atmósfera en el Stade de France, la noche de la semifinal, era electrizante, pero desequilibrada. El coro europeo era ensordecedor. Las camisetas naranjas parpadeaban como faros en todas las gradas. La pequeña mancha verde de la afición mexicana, apretada en un rincón, apenas podía competir con el volumen. La lluvia fina que caía hacía el césped más rápido y traicionero. Un escenario que teóricamente beneficiaba el juego de toques rápidos y transiciones veloces de Holanda. La tensión previa al partido era palpable. Las cámaras enfocaban el túnel de acceso al campo, mostrando el contraste. A un lado las holandesas sonriendo, confiadas, al otro las mexicanas, silenciosas, con el ceño fruncido. Ellas sabían que el mundo las veía como secundarias en la coronación holandesa, pero era en ese silencio, en esa concentración casi mística, donde residía la verdadera fuerza de México, la capacidad de transformar la presión en una armadura emocional impenetrable, lista para soportar la tormenta. Sofía Ramos tenía sus rituales. Antes de cada partido, tocaba la pequeña medalla de San Judas Tadeo que le había dado su abuela y besaba su muñeca. Pero esa noche, el ritual fue diferente. En el vestuario húmedo, bajo las luces fluorescentes, tomó el celular y vio la foto de la familia en Chiapas. Los rostros, cansados pero llenos de esperanza, esperando por ella, no por un resultado, sino por una señal de que la lucha valía la pena. Esa visión la anclaba. Ella era la punta de lanza de un sueño colectivo. La atacante sabía que no tenía la técnica pulida de las holandesas, pero tenía el swing, la picardía y la pasión que solo se forja en la adversidad. Su cuerpo era pequeño, pero su voluntad ocupaba el campo entero. El plan era anular a la defensa que la despreciaba, hacerla correr en círculos,
usar el peso de la propia Eva contra ella, transformando la fuerza bruta holandesa en lentitud táctica en los minutos finales, cuando la arrogancia suele ceder a la desesperación. La historia del fútbol femenino mexicano era una sucesión de honrosas eliminaciones, de quedarse cerca, de ser el equipo que casi lo logra. Esta semifinal era la línea de llegada de una generación que se negaba a aceptar el casi. Las mexicanas entraron al campo conscientes de que no solo estaba en juego el marcador, sino la narrativa de que América Latina solo sabe luchar, pero no sabe ganar. El grito de la afición era un lamento, una petición de milagro, pero México no necesitaba milagros. Necesitaba 50 metros de césped, un pase perfecto y la determinación de Sofía. La capitana de México, que jugaba junto a Sofía, dio el último grito en el túnel. «Hoy jugamos por ellas, por las que no tuvieron la oportunidad». El silbato sonó. El partido comenzó con Holanda adueñándose del campo, como era de esperar, pero las mexicanas, compactas y disciplinadas, resistían, transformando el área en un muro de escudos. Era una batalla de poder contra resistencia, de técnica contra corazón. La disparidad de expectativas era el verdadero adversario. Los periódicos europeos ya imprimían titulares previos sobre la final inevitable. Holanda jugaba con la presión del favoritismo, pero también con la certeza de que el resultado era una formalidad. México jugaba con la libertad de quien no tiene nada que perder, pero todo que ganar. Esta diferencia de mentalidad era sutil, pero definitoria. La disciplina de Sofía no venía de un contrato millonario, sino de la responsabilidad de quien conoce el precio del hambre y la lucha. Ella veía la arrogancia en los ojos de Eva van der Sar en cada desarme, en cada mirada de arriba a abajo que la holandesa le dirigía. La defensa, con su porte real, parecía decir sin palabras: «Tú no perteneces a este escenario». Esta visión solo hacía que el fuego de Sofía ardiera más fuerte. Guardaba la rabia fría, esperando el momento exacto en que Holanda, en la cúspide de su autoconfianza, cometería el error fatal. Aquel césped mojado sería el escenario de una venganza histórica. La humillación no vino en el campo, sino en la frialdad calculada de una sala de prensa. 2 días antes de la semifinal, el mundo del fútbol se detuvo para escuchar a Eva van der Sar, cuestionada sobre lo que México representaba para las ambiciosas holandesas. La defensa sonrió, una sonrisa que no era de maldad, sino de desinterés. Una sonrisa que decía: pérdida de tiempo. Se arregló la camiseta y con la voz grave y pausada que amplificaba cada sílaba, disparó: «Ellas tienen talento, claro, son aguerridas, pero jamás verán una final. No tienen la mentalidad necesaria para eso». La frase no hablaba solo de fútbol, hablaba de cultura, de identidad, de una supuesta superioridad que ignoraba la garra latinoamericana. Los medios globales explotaron. En 1900, las redes sociales, la frase se convirtió en meme, una confirmación cruel de que, en la cima del deporte, México era solo el equipo que hacía ruido, pero que siempre sucumbía al poder de los gigantes. El impacto en el vestuario mexicano fue devastador. El silencio era tan denso que la capitana necesitó romper el espejo para liberar la tensión. Las jugadoras no estaban tristes, estaban enfurecidas por la injusticia de la evaluación. Mentalidad era la palabra clave para debilidad emocional. Incapacidad de mantener la calma bajo presión. El viejo estereotipo del latino que se derrumba en el momento decisivo. El técnico Ricardo Jiménez no tuvo que dar un largo discurso. Tomó la transcripción de las palabras de Eva, la dobló en 4 y la clavó en el mural central del vestuario, junto al escudo de la nación. Esa frase se convirtió en el enemigo invisible, el fantasma que necesitaba ser exorcizado con un desempeño épico. Sofía, sentada en un rincón, leía y releía las palabras. Sus ojos no lagrimeaban, se endurecían. Para Sofía, el golpe fue aún más personal.
Su humildad y el silencio con el que siempre lidió con la fama eran interpretados por Eva como debilidad. Ella era la atacante que no gritaba, no posaba, solo corría y marcaba. La defensa holandesa había convertido el esfuerzo de años en una broma de mal gusto. Sofía recordaba todas las veces que su madre tuvo que vender comida en la calle para pagar un pasaje de autobús para el entrenamiento. Todas las puertas que se cerraron. Este no era el peso de un deporte, era la lucha por el reconocimiento social, por un lugar en la mesa que Europa, en su opulencia, negaba. La frase de Eva van der Sar no era solo una ofensa a un equipo, era un insulto a millones de personas que luchan todos los días para demostrar su valía, para revertir la narrativa de la subestimación. El momento de la ofensa transformó el objetivo táctico en misión de honor. México ya no lucharía por un lugar en la final, sino por la dignidad de su historia. El técnico Jiménez entendió que el plan ahora no era solo ganar, sino ganar de una forma que callara a la holandesa y transformara la frase arrogante en un hito histórico de su caída. Reunió al equipo y, en lugar de hablar de táctica, habló del corazón mexicano, de la pasión que ellos, europeos fríos, jamás entenderían. Miró directamente a Sofía, sabiendo que su calma escondía el mayor huracán. El gesto incitante de la holandesa había proporcionado a México el único combustible que les faltaba, la certeza absoluta de que necesitaban dar el máximo no por ellas mismas, sino para dar una respuesta colectiva. Esa noche, antes de dormir, Sofía no pudo cerrar los ojos. Repasó mentalmente todos sus entrenamientos y sacrificios. Ella no era una estrella mediática, era una trabajadora, y Holanda, en su arrogancia, había subestimado el poder de la clase trabajadora unida. El desdén era la flecha que hería el honor. Sofía no haría un discurso de venganza. Su respuesta sería dada en el campo, con el silencio más elocuente que el fútbol puede ofrecer. Un gol en el momento de la verdad. Decidió que, cuando estuviera frente a Eva, no la vería como una adversaria, sino como el símbolo de todo lo que ella y su nación habían superado. La frase «jamás verán una final» sería el epígrafe de la victoria mexicana. El partido sería la prueba de que la mentalidad para ganar no está en la frialdad, sino en la garra. La reacción de Sofía a la ofensa no fue explosiva, sino metódica. En el entrenamiento del día siguiente, mientras sus compañeras aún ventilaban la rabia con tiros fuertes y gritos, Sofía estaba en silencio, enfocada en un único objetivo, la velocidad. Sabía que la defensa holandesa era fuerte, pero también alta, lo que la hacía más lenta en los giros rápidos y en los metros finales. El plan de Sofía no era vencer a Eva en el duelo de fuerza, sino en el duelo de inteligencia y agilidad. Pasó una hora entera entrenando aceleración y desaceleración, cambiando el ritmo para confundir a la marcadora. Su entrenador de velocidad, un exatleta olímpico, observaba con satisfacción. Sabía que la mejor manera de superar la fuerza es usar el viento a tu favor, transformando el cuerpo pequeño de Sofía en un arma aerodinámica, capaz de romper líneas defensivas en un abrir y cerrar de ojos. El plan estratégico del equipo, diseñado por el Lobo Jiménez, era audaz y arriesgado. Sabía que México no podría competir en la posesión del balón. Holanda tendría al menos un 65% de dominio territorial. La estrategia era ceder el campo, pero jamás el alma. La defensa sería un muro compacto, con dos líneas de 4 jugadoras moviéndose en sincronía perfecta, como un reloj suizo. El objetivo era absorber la presión y forzar los errores de Holanda que, impaciente, acabaría exponiéndose. La misión de Sofía era puramente quirúrgica, ser la única atacante aislada en el frente, el cebo, la bomba de relojería que explotaría en el contraataque. Necesitaba soportar la soledad del ataque, corriendo en vano la mayor parte del tiempo, pero estar perfecta en el instante crucial, en la única oportunidad que tal vez el partido les ofreciera. El entrenamiento de finalización fue transformador. Jiménez sabía que Eva y la portera holandesa esperarían un tiro fuerte, un tiro cruzado, el ataque predecible de un equipo bajo presión.
Llamó a Sofía y la entrenó para lo impensable, el toque sutil. Para un atacante exhausto, el toque de vaselina es el más difícil de ejecutar, ya que exige control total de la técnica en medio del colapso físico. Es un acto de frialdad emocional. Repitieron el movimiento docenas de veces. Correr, fingir el tiro fuerte y luego, en el último segundo, suavizar el contacto con el balón, elevándolo en el arco exacto para pasar por encima de la portera en su salida. Sofía falló las primeras veces, pero con cada error, el fuego en sus ojos crecía. Estaba entrenando no un gol, sino una venganza poética. La belleza del toque sería la respuesta más elegante y definitiva al desprecio de Eva. Durante las sesiones tácticas, Jiménez martilló una única idea. Holanda tiene fuerza, pero México tiene el timing. Instruyó a las mediocampistas para que retuvieran el balón en el centro del campo, esperando que Holanda avanzara de forma desorganizada en los minutos finales, en el afán de resolver el partido. El momento de desesperación del favorito sería el momento de gloria del underdog. La palabra clave era paciencia. Sofía, que era naturalmente ansiosa, tuvo que aprender a abrazar la espera. Vio videos de jugadas de Eva, notando la tendencia de la defensa a avanzar de forma imprudente cuando el adversario estaba aislado, confiando en su velocidad. Ese sería el punto débil explotado, la autoconfianza excesiva de la holandesa. Hubo una conversación crucial entre Sofía y el técnico la noche anterior al partido. Ricardo Jiménez, al percibir la presión invisible sobre la atacante, no habló de táctica, sino de humanidad. Dijo: Sofía, lo que Eva dijo es verdad. No eres una estrella mediática, pero eres mucho más que eso. Eres la voz de quien no tiene voz. Tu talento es real, viene de la tierra, es honesto. No intentes ser quien no eres. Corre como corriste en Chiapas. Juega con el corazón. Olvídate de la final, olvídate de Eva. Juega por la Sofía que eras, que soñaba con este césped verde. Esta conversación desarmó la presión de la venganza y la transformó en propósito. No necesitaba demostrar nada a Holanda, necesitaba demostrarse a sí misma que el trabajo duro y la pasión siempre superan la presunción. La preparación mental fue tan importante como la física. Las jugadoras mexicanas hicieron un pacto de silencio sobre la frase de Eva, transformando el resentimiento en foco láser. Se abrazaron antes de salir del vestuario, sintiendo la energía colectiva. Aquel era un equipo que no dependía de una única estrella, sino de 20 corazones latiendo al unísono. El preparador físico trabajó intensamente el ritmo cardiovascular, consciente de que la velocidad de reacción y la explosión de Sofía serían necesarias al final del segundo tiempo, cuando el oxígeno escaseara. México tenía que estar preparado para correr más que Holanda, para soportar el dolor físico con más resiliencia. La disciplina de Sofía, que entrenaba 3 veces más de lo necesario, era ahora la base de la nación. La única oportunidad de México, de acuerdo con el plan, era un contraataque perfecto, iniciado después del minuto 80. El tiempo era el aliado mexicano. Holanda, acostumbrada a dominar, se pondría ansiosa. La ansiedad llevaría a la desorganización. La desorganización abriría la brecha. Sofía memorizó la exacta movilización del pase: robo de balón por la defensa central, lanzamiento vertical, un único toque al mediocampo y su explosión de velocidad. Visualizó la carrera contra Eva, la sensación del césped mojado bajo sus pies, el agotamiento. La visualización era una película de 10 segundos, repetida en su mente infinitas veces, hasta que la carrera y el toque de vaselina se convirtieran en un reflejo, una danza coreografiada entre la atacante y el balón. El foco de Sofía estaba totalmente puesto en anular a la defensa holandesa. Sabía que Eva era la líder defensiva, la voz que organizaba la línea. Si Eva era derrotada, Holanda entera se desmoronaría emocionalmente. La mexicana estudió cómo Eva se posicionaba para los desarmes y se dio cuenta de que la holandesa confiaba demasiado en su envergadura para interceptar el
balón, tardando un microsegundo en girar el cuerpo. La táctica de Sofía sería simple: usar la velocidad para ganar la línea de fondo y, si el pase final venía por alto, usar el bajo centro de gravedad para protegerse del contacto físico, buscando el toque rápido antes de que Eva pudiera usar la fuerza. La humildad de su condición física sería su mayor arma contra la prepotencia de la defensa. La última instrucción de Jiménez, antes de que las jugadoras saltaran al campo, fue un recordatorio, sutil pero poderoso. Señaló el escudo nacional en la camiseta de cada una y dijo: recuerden esa sonrisa, no jugamos por dinero, jugamos por esto. Sabía que la preparación estaba completa. El plan era arriesgado, pero claro, defender con la vida y atacar con el corazón. El sacrificio era total. Sofía salió del vestuario con la cabeza baja, no por miedo, sino por concentración. No miró a Eva van der Sar en el túnel de acceso. El duelo ya había comenzado en la mente del atacante. Era la carrera de la liebre contra el león. Y el león, en su autoconfianza, siempre es más lento para reaccionar a la sorpresa. La preparación no se limitó a lo físico y a la táctica. Involucró el espíritu. El equipo mexicano, consciente de ser el underdog, encontró fuerza en la unión. Compartían historias de sacrificio, de familias que se apretaron para que ellas estuvieran allí. El peso de ser un equipo subestimado se transformó en el cinturón de fuerza que las impulsaba. El técnico Jiménez cerró el entrenamiento de la víspera con una oración silenciosa, no por milagro, sino por justicia. La historia necesitaba ser reescrita. El guión era claro. Holanda entraría para cumplir una formalidad, pero encontraría la resistencia más obstinada y determinada que el fútbol jamás había visto. Y Sofía, la bala, estaba lista para ser el rayo que caería en el césped mojado, en el momento de mayor oscuridad. El silbato inicial fue un disparo que encendió el mar de naranja en el estadio. Holanda cumplió el 90 guión, presionando a México de forma abrumadora. Era un bombardeo táctico, con el balón girando en el campo de ataque como una peonza descontrolada. México retrocedió, formando un bloque defensivo casi en la línea del área, cumpliendo el plan al pie de la letra. Los 10 primeros minutos fueron de asfixia, con Eva van der Sar desde su posición de defensa, dirigiendo el ataque y lanzando balones largos con precisión quirúrgica. La portera mexicana hizo 2 atajadas acrobáticas, mostrando la resiliencia de aquel equipo que se negaba a ceder. La cámara enfocaba el banquillo holandés. Técnicos tranquilos, confiados, esperando el gol que se consideraba inevitable, el precio de la presión continua. Sofía Ramos pasaba la mayor parte del tiempo aislada en el frente, observando cómo se desarrollaba el partido en su propia área. Corría en falso, intentando atraer la marca, pero la defensa holandesa no caía en la trampa. Era un ejercicio de paciencia y soledad, el momento más difícil para una atacante. Veía la frustración creciendo en algunas compañeras, que exhaustas por correr en la defensa, querían a toda costa robar el balón en el medio para aliviar la presión. Pero el Lobo Jiménez, desde la lateral, gritaba: ¡disciplina! ¡No es el momento! La estrategia era clara: dejar que Holanda se cansara de atacar. Con cada minuto que el marcador permanecía 0-0, la presión psicológica cambiaba de lado, pasando de la defensa mexicana al ataque holandés. En el minuto 30 llegó el primer gran error mexicano. Una defensa intentó salir jugando y perdió el balón tontamente en el mediocampo. El contraataque holandés fue fulminante, con un tiro que pasó rozando el poste. El estadio soltó un "oh" colectivo, una ola de decepción que parecía un puñetazo en el estómago. Sofía, al otro lado del campo, vio la desorganización y la duda cerniéndose sobre sus compañeras. Era el momento de mantener la calma. Corrió de vuelta, gesticulando para que el equipo se recompusiera. El error
sirvió de alerta. Holanda era implacable y cualquier desliz sería fatal. La tensión aumentaba, el juego se volvía físico y Eva van der Sar comenzó a usar su fuerza, chocando con las mexicanas en cada disputa de balón, dejando claro quién mandaba en el campo. El primer tiempo terminó con la posesión del balón en un 70% para Holanda. Las jugadoras mexicanas regresaron al vestuario exhaustas pero ilesas. El 0-0 era una victoria moral. En el vestuario, Jiménez no gritó, calmó al grupo diciendo: «El dolor que sienten ahora es el dolor de ellas al no marcar. Cada minuto es un clavo en el ataúd de la arrogancia. La presión de ellas nos dará el regalo». Reforzó el plan, mantener la defensa sólida y esperar. Miró a Sofía. «Faltan 45 minutos para tu carrera, la bala. No gastes energía inútilmente. Concéntrate en tu pase». La atacante solo asintió con los ojos fijos. La respiración agitada de sus compañeras a su alrededor era la banda sonora de la resistencia. El segundo tiempo comenzó con Holanda aún más agresiva. La capitana Eva comenzó a avanzar hacia el mediocampo, impulsando al equipo, mostrando que no aceptaría el empate. El partido se transformó en un duelo de nervios y disciplina. Sofía, siguiendo el plan, retrocedió un poco, transformándose en un cebo móvil, esperando el momento justo para disparar. Las cámaras enfocaban su rostro, sereno, pero con la boca ligeramente abierta, respirando profundamente, controlando el cuerpo. Los pases hacia ella eran raros y, cuando llegaban, Eva, como un depredador, estaba siempre cerca para interceptar. La defensa holandesa estaba en su zona de confort, desarmando con facilidad y soltando sonrisas de superioridad después de cada intervención exitosa. En el minuto 70, México tuvo su primer contraataque prometedor. Un pase raso del mediocampo encontró a Sofía a gran velocidad. Le ganó a la primera defensa, pero Eva van der Sar, con una carrera larga e impecable, logró alcanzarla y hacer una entrada limpia, enviando el balón a córner. Fue un desarme magistral que hizo que el estadio estallara en aplausos. Eva se levantó con el balón en la mano y se lo arrojó a Sofía con una mirada que decía: «Soy más rápida de lo que crees, niña». La mexicana sintió el golpe físico y moral, pero lo aceptó. Era un recordatorio de que el enemigo era fuerte. Pero vio algo más: el cansancio en la carrera de Eva. La defensa, en su soberbia, había corrido más de lo necesario. Ese sería el detalle. El tiempo avanzaba lentamente. En el minuto 80, Holanda, impaciente y frustrada, comenzó a cometer errores de pase. La presión, que antes era un arma, se convertía en una carga. La disciplina mexicana estaba rompiendo la frialdad holandesa. El técnico Jiménez hizo sus sustituciones finales, cambiando laterales por jugadores con aire nuevo, consciente de que los últimos 10 minutos serían de guerra total. El cansancio era visible en las piernas de las holandesas, pero Eva continuaba firme, la voz de mando en el campo, intentando mantener la línea alta y la presión. El silencio del banquillo holandés era una señal de que algo andaba mal en el plan. El partido, que debería haber sido un paseo, se había convertido en una pesadilla de nervios. A los 85 minutos, Holanda tuvo una oportunidad clara, pero el atacante, visiblemente ansioso, chutó por encima de la portería. Ese error fue el giro psicológico. El grito de frustración holandés fue el alivio que México necesitaba. Sofía Ramos observaba a Eva, que negaba con la cabeza en desaprobación. La defensa estaba perdiendo la calma. Comenzó a increpar a sus compañeras con gestos exagerados, saliendo de su zona de confort, y eso era lo que México necesitaba. La defensa holandesa, hasta entonces perfecta, comenzó a abrir espacios minúsculos. El plan estaba funcionando. La arrogancia se estaba transformando en impaciencia y la impaciencia en desorganización táctica. A partir del minuto 88, el partido se convirtió en un frenesí de ataques holandeses y,
Contraataques abortados. Las mexicanas luchaban por la posesión del balón como si fuera el último vaso de agua en el desierto. El estadio, ahora, vibraba con la tensión de lo inesperado. La afición europea estaba nerviosa, gritando por un final, por un gol salvador. El técnico Jiménez gritó a los laterales que subieran, una orden audaz que arriesgaba la defensa, pero que señalaba que México iría a buscar la victoria y no el empate. El balón circulaba rápidamente, pero de forma errática. Sofía Ramos, en el círculo central, se preparaba para la carrera que definiría su vida, la carrera que daría sentido a todos los sacrificios de su jornada. Minuto 90. El cuarto árbitro levantó el cartel. 4 minutos de añadido. El estadio soltó una mezcla de alivio y pavor. 4 minutos para que Holanda marcara o 4 minutos para que México hiciera historia. El balón estaba con Holanda, que avanzó con todo, incluyendo a Eva van der Sar, que subió al mediocampo para intentar un lanzamiento final. La defensa había salido de su posición, un error táctico dictado por la ansiedad. El técnico holandés gritaba, pero era tarde. La brecha estaba abierta, la trampa tendida. Sofía Ramos vio la oportunidad. Eva estaba fuera de posición. La mexicana se preparó para el sprint. El césped mojado estaba a punto de presenciar el acto de justicia más esperado del fútbol. Minuto 90 y 18 segundos. El mediocampo holandés intenta un pase largo. La defensa mexicana, atenta, intercepta el balón con un despeje perfecto. No fue un toque elegante, sino un acto de desesperación calculado. El balón rebota en el césped mojado y viaja hacia el círculo central. El volante mexicano, con la visión periférica de quien espera un rayo, da un toque de primera, un pase largo y alto, por encima del campo, en la dirección exacta de Sofía Ramos. La jugada es una pintura de velocidad. Sofía dispara, gana la línea del mediocampo, con el balón viniendo hacia ella. El mundo se detiene. La carrera de 50 metros comienza. El pase es demasiado largo, pero la velocidad de Sofía es sobrehumana. No corre, vuela. Sus ojos están fijos en el balón, ignorando la línea de defensas que acababa de superar. La única que puede alcanzarla es Eva van der Sar, que en su imprudencia táctica estaba en el medio campo. La holandesa reacciona, girando el cuerpo, y comienza la persecución. El duelo de pura velocidad es una metáfora de toda la historia. La humildad contra el poder. La cámara enfoca los dos rostros. Eva, con la mandíbula apretada, corre con la fuerza de un toro, pero su cuerpo alto se resiste a la aceleración. Sofía, con la cabeza baja, concentra toda su energía en las piernas. El ritmo de su cuerpo es el ritmo de un drone. El sonido del grito de la pequeña afición mexicana es el único que atraviesa el silencio atónito del estadio. La defensa holandesa se acerca. Sofía toca el balón para dominar. El contacto es perfecto. Está exhausta, pero la adrenalina anula el dolor. 30 metros para el gol. Eva está a 2 metros de Sofía. La holandesa estira la pierna, intentando el desarme desesperado. El estadio suelta un grito mudo de pavor y expectación. Sofía percibe el movimiento, usa su agilidad, su bajo centro de gravedad, y da un leve toque al balón hacia un lado, fuera del alcance de la pierna estirada de Eva. La defensa tropieza, pero logra equilibrarse y continúa la persecución, ahora por detrás. 15 metros para el gol. La portera holandesa, una muralla rubia, abandona la pequeña área y avanza intentando reducir el ángulo. Espera el tiro fuerte, el tiro cruzado. Eva está justo detrás, jadeando. La respiración de Sofía está agotada, pero sus ojos están fríos. Recuerda el entrenamiento, el toque sutil, la venganza coreografiada, el momento de la verdad. Sofía no chuta fuerte. Finge el movimiento del tiro con el cuerpo, obligando a la portera a lanzarse a un lado. Y entonces, el toque, leve, perfecto. Suave. El pie derecho solo acaricia el balón, elevándolo en el aire. La as
Vaselina es lenta, humillante, una parábola hacia la portería vacía, ignorando a la portera que se lanza en vano. El balón, en ese momento, era el proyectil más lento y más importante de la historia del fútbol mexicano. Viaja sobre la portera, sobre Eva van der Sar, que ahora se lanza para intentar bloquear con el cuerpo en un último acto desesperado. El tiempo se expande. La cámara acompaña al balón en el aire que parece flotar sobre la línea de gol. Gol. El silencio. El sonido del cuero del shindoshi. Balón golpeando la red es casi inaudible, pero es la nota más alta de la historia de México. El estadio, que momentos antes era un hervidero, se sumerge en un silencio sepulcral, un vacío de sonido que dura 3 segundos agonizantes. El narrador mexicano, en un rincón de la cabina, estalla en un grito primal, un rugido de liberación que desgarra el silencio europeo. ¡Gol! ¡Gol de México! ¡La bala! ¡Es Sofía Ramos! ¡Calla a la holandesa! ¡Van a ver una final! ¡Sí! ¡Van a ver una final! El grito del locutor es la voz de millones de personas en Chiapas, en la Ciudad de México, en toda América Latina. Sofía Ramos, sin fuerzas, no celebra con un grito. Corre hacia la bandera de esquina, cae de rodillas en el césped mojado y se cubre el rostro con las manos. El llanto no es de alegría, sino de agotamiento y alivio. El peso de su nación había sido quitado de sus hombros. Eva van der Sar cae justo detrás, atónita, la imagen de la arrogancia derrotada. El reloj marca 90:42. El pitido final del árbitro suena 1 minuto después. Es un sonido atronador que pone fin no solo al partido, sino a un ciclo de subestimación histórica. Las jugadoras holandesas se derrumban en el césped, atónitas, en shock. Eva van der Sar yace boca abajo, con el rostro oculto, la personificación de la caída. El escenario de su soberbia se ha convertido en su tumba deportiva. La promesa de que México jamás vería una final había sido rota en un acto de sutil genialidad. El contraste era dramático. A un lado, la incredulidad, al otro, la euforia. La pequeña mancha verde en la grada estalla en un carnaval improbable. Gritos, lágrimas, banderas ondeando con la fuerza de un huracán. En el campo, las jugadoras mexicanas corren hacia Sofía, que todavía estaba de rodillas. La abrazan, creando una pila humana de orgullo y redención. Las lágrimas se mezclan con el sudor y la lluvia fina, lavando años de críticas y desvalorización. El técnico Ricardo Jiménez, que siempre fue un hombre de pocas emociones, llora abiertamente en el banquillo, con el rostro hundido en la mano, la satisfacción de un plan arriesgado que salió bien. La imagen de Sofía, la bala, siendo llevada en hombros por sus compañeras, se convierte en el símbolo de esa noche. Su rostro estaba mojado de felicidad y cansancio, pero sus ojos, ahora, brillaban con la luz de la certeza. Mira a la grada naranja, no con desprecio, sino con la calma de quien ha cumplido con su deber. La victoria no era solo sobre Holanda, era sobre la resiliencia del espíritu. El impacto en Chiapas es inmediato. Las calles que estaban desiertas durante el partido se llenan de gente que estalla en gritos y abrazos, bocinas que resuenan la euforia que cruzó el océano. El toque de vaselina de Sofía fue instantáneamente diseccionado y eternizado. No fue el tiro más fuerte, sino el más inteligente, el más audaz. Los medios globales, que antes minimizaban a México, ahora se rendían a la narrativa. El titular que dominó los periódicos de la mañana fue casi unánime. La bala silenció la arrogancia. El comentario despectivo de Eva van der Sar, que se convertiría en su mayor arrepentimiento, fue reeditado por toda la prensa como el gatillo de la victoria mexicana, el combustible que la defensa, en su ceguera, había proporcionado al adversario. Eva van der Sar
todavía en el césped. Fue consolada por sus compañeras, pero su rostro era el estampado de la humillación. La defensa, que había jugado con tanta soberbia, ahora enfrentaba el dolor de la derrota más simbólica de su carrera. El destino la había puesto en el camino de Sofía en la última carrera, y ella había perdido el duelo no por la fuerza física, sino por la ausencia de corazón. Se levantó y en un gesto de respeto tardío se dirigió al grupo mexicano, pero dudó. Las mexicanas estaban en su propio mundo de celebración justa. La emoción era cruda y real. Sofía fue la última en salir del campo, abrazada al entrenador. Miró el césped, ahora vacío, y recordó la tierra batida de Chiapas. Aquel gol valía más que un título, valía la validación de una vida entera. La victoria mexicana significaba que el trabajo duro, la pasión y el talento, sin importar el origen social o el color de la piel, siempre tendrán un lugar en la cima. La redención personal de Sofía se convirtió en la redención colectiva de un país acostumbrado a luchar contra el estereotipo. La consagración de Sofía no fue un flash de celebridad, sino un reconocimiento del mérito. Ella no era una diva, sino una heroína del pueblo. El contraste entre su origen humilde y el lujoso escenario de París era la propia esencia de la historia de superación. Demostró que la fuerza no está en el tamaño del cuerpo, sino en la vastedad del corazón. La vaselina de Sofía no fue solo un gol, fue una declaración de independencia emocional del fútbol mexicano, diciéndole al mundo que el corazón latino es, sí, la mentalidad que se necesita para ganar. En la rueda de prensa posterior al partido, Ricardo Jiménez resumió la noche con una frase simple, pero impactante. ¿México no tiene la mentalidad para la final? Pregúntenle a Eva si tiene la mentalidad para aceptar la derrota ahora. La sonrisa cansada pero victoriosa del entrenador encapsulaba la sensación de justicia. La venganza, cuando se sirve con arte y disciplina, es el sabor más dulce de la gloria. México estaba en la final. Meses después, el eco de aquella vaselina aún resonaba. México no ganó la final. La derrota llegó en un partido emocionante, pero eso no importaba. La victoria moral y simbólica se había conquistado en la semifinal. El legado de Sofía Ramos y de su equipo no era el oro, sino el cambio de paradigma. El fútbol femenino mexicano ganó el respeto, las inversiones y, lo más importante, la creencia de su propia nación. La historia de la bala de Chiapas se contaba en cada escuela, en cada plaza. Inspiró a miles de niñas a tomar un balón y a soñar en grande, a desafiar el estereotipo y la subestimación. Sofía regresó a Chiapas con la medalla de subcampeona, pero con el corazón de campeona. Usó su nuevo estatus para financiar escuelas de fútbol en su comunidad, asegurando que las futuras generaciones tuvieran campos menos pedregosos y más oportunidades. Su éxito no la distanció de sus raíces, las fortaleció. Se convirtió en un faro, la prueba viviente de que la excelencia no es un privilegio de cuna, sino una conquista de garra. La humildad con la que lidió con la fama era la misma humildad con la que había encarado a Eva van der Sar en la carrera final. Respeto por la adversaria, pero convicción absoluta en su propio valor. El enfrentamiento con Eva van der Sar, que parecía ser el punto final de la rivalidad, se convirtió en el inicio de un respeto mutuo. La defensa holandesa, en una entrevista posterior, reconoció la grandeza de la jugada de Sofía, admitiendo que el cansancio de México era solo físico. El corazón latino, confesó, era el más fuerte de todos. La frase despectiva se transformó en una lección de vida para Eva, un recordatorio constante de que el deporte, al final, está hecho de historias humanas y no solo de estadísticas y presupuestos. La arrogancia había sido purificada por la derrota justa. Aquel gol, en el minuto 90 y 42 segundos, permanecerá en la memoria no solo como una jugada de fútbol, sino como un manifiesto.
Demostró que el talento verdadero no necesita validación externa, se impone en el momento de la verdad. Es la historia de cómo la pasión, la disciplina y la garra pueden superar la presunción y el poder establecido. México, el underdog, había mostrado al mundo que la mentalidad para la final no es un atributo innato, sino un fuego encendido por la lucha y alimentado por el orgullo. Y así concluye la crónica de una carrera de 50 metros que cambió una nación. La vaselina de Sofía Ramos no fue solo un toque al balón, fue un toque de genio que rompió el silencio y transformó una ofensa en gloria. La historia de la bala de Chiapas nos recuerda que la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en saber el momento exacto de dar el golpe final, el toque sutil que transforma lo imposible en inevitable. Al final, lo que queda no es el marcador, sino la inspiración. Jamás subestimes el corazón de quien tiene todo que demostrar.